Buenas tardes y bienvenidos a La Verdad en Pocos Minutos. ¿Y si todo lo que nos enseñaron sobre el origen de la humanidad fuera diferente? Nos han dicho que hace 10.000 años el ser humano apenas descubría la agricultura, que vivíamos en cuevas y que éramos seres primitivos intentando sobrevivir al invierno. Pero las anomalías están ahí, esperando a ser descubiertas por aquellos que se atreven a mirar más allá de la versión oficial. ¿Y si antes de nosotros hubiera existido una civilización global tan avanzada que fuera capaz de cartografiar el planeta entero con una precisión matemática absoluta miles de años antes de que existieran los barcos modernos? Una civilización que dejó mapas celestes y terrestres perfectos. Hoy vamos a analizar la prueba física más incómoda para la arqueología moderna, un trozo de pergamino que por sí solo derriba todo lo que creemos saber sobre nuestro pasado. Se lo conoce como el mapa de Piri-Reis. Viajemos en el tiempo al año 1513 al majestuoso palacio de Topkapi en Estambul. Allí, un respetado almirante, cartógrafo y marino otomano llamado Piri-Reis dibujó un mapa del mundo conocido. En su época, este mapa era una herramienta militar de gran valor. Sin embargo, el mapa se perdió en los archivos del palacio durante siglos, hasta que en 1929 fue redescubierto casi por accidente durante una remodelación. Cuando los expertos de la época extendieron el pergamino de piel de gacela, descubrieron un mapa que mostraba con un detalle asombroso las costas de Europa, el norte de África y de manera casi imposible para 1513, las costas de América que Cristóbal Colón apenas acababa de pisar unos años atrás. Pero el verdadero shock, el misterio que cambiaría las reglas del juego, se encontraba en la parte inferior del mapa. Allí, dibujada con una precisión quirúrgica, estaba toda la costa de la Antártida, pero con una particularidad que desafía toda la lógica humana. En el mapa de Piri-Reis, el continente helado no tenía absolutamente nada de hielo. Para dimensionar la gravedad de este hallazgo, es necesario mencionar que la Antártida es un continente fantasma en la historia humana. Fue descubierto oficialmente apenas en el año 1820 por expediciones rusas y británicas. Antes de eso, nadie sabía con certeza qué había en el polo sur del planeta, pero el problema no es solo la fecha de su descubrimiento, sino su geología. Las comprobaciones científicas y los estudios geológicos actuales aseguran que la Antártida lleva congelada bajo una capa de hielo de kilómetros de espesor al menos 15 millones de años. Esto genera una paradoja temporal imposible de resolver por los métodos tradicionales. Si el ser humano moderno apareció solo hace unos cientos de miles de años y la Antártida se congeló hace millones, ¿quién estuvo ahí para ver el continente libre de hielo? ¿Quién se tomó la molestia de dibujar sus contornos antes de que el invierno eterno lo cubriera todo? Durante décadas, la ciencia oficial intentó desacreditar el mapa diciendo que era una simple coincidencia o el fruto de la imaginación del almirante otomano. En el año 1960, el misterio escaló a niveles gubernamentales. El profesor Charles Upwood de la Universidad de King, un hombre profundamente intrigado por la geografía antigua,
decidió enviar el mapa a los expertos en cartografía de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para un análisis militar y científico definitivo. La respuesta que recibió fue devastadora para la historia tradicional. Los militares confirmaron que la parte inferior del mapa detallaba a la perfección la región conocida como la Tierra de la Reina Maud. Esta última es una gigantesca región de la Antártida que representa aproximadamente una sexta parte de todo el continente. El informe militar decía algo aún más perturbador. El relieve costero del mapa coincide exactamente con el perfil sísmico de la Tierra que hoy está oculta bajo la gruesa capa de glaciares. El mapa era verídico, pero ¿cómo podían saber en aquella época lo que había debajo del hielo? Pensemos por un segundo. Los científicos modernos tuvieron que utilizar radares de penetración de hielo y escaneos avanzados durante el siglo XX para poder ver a través de los glaciares y descubrir cómo era la forma de las montañas y de los valles ocultos de la Tierra de la Reina Maud. Pero resulta que un almirante del siglo XVI ya lo tenía dibujado en un trozo de piel de gacela. El mapa de Piri Reis va mucho más allá. No solo dibuja el relieve, sino que muestra ríos navegables, cadenas montañosas detalladas y valles verdes. Alguien cartografió en detalle esta región cuando era un lugar habitable, lleno de vida y vegetación. Y lo más extraño de todo, según el análisis de los cartógrafos, es la perspectiva del mapa, las distancias y la forma en que están conectados los continentes sugieren que fue diseñado desde muchísima altura. La pregunta es, en aquella época, ¿qué tipo de tecnología permitía tener una vista aérea que abarcara regiones completas? La clave para resolver este enigma no la inventaron los teóricos de la conspiración, la dejó escrita el propio almirante. Piri Reis no viajó por todo el mundo para hacer ese mapa, ni pretendió ser el autor original de toda esa información. Él mismo dejó notas manuscritas en los márgenes del pergamino donde explicaba su método de trabajo. Escribió que él simplemente fue un compilador, que dibujó el mapa recopilando, estudiando y copiando 20 mapas mucho más antiguos que los que guardaba en su biblioteca. Entre esos documentos, mencionó que utilizó mapas que databan de la época de Alejandro Magno, es decir, del siglo IV a.C., mapas que pertenecieron a los grandes sabios de la antigüedad y que probablemente terminaron en la mítica Biblioteca de Alejandría. Si Piri Reis copió mapas del siglo IV a.C. y esos mapas ya mostraban la Antártida sin hielo, ¿de dónde sacaron los sabios de Alejandro Magno esa información? La respuesta nos obliga a retroceder más aún en el tiempo hacia una época de cataclismos mundiales. La geología moderna ha comenzado a aceptar que la Tierra sufrió un trauma masivo hace no mucho tiempo. Hace unos 12.800 años, el planeta experimentó un cambio climático brutal, repentino y violento. Las temperaturas ascendieron de forma abrupta, provocando el derretimiento de inmensas capas de hielo. Este evento es el origen real del Gran Diluvio Universal, una catástrofe que narran más de 500 culturas en todo el mundo, desde los sumerios y los egipcios hasta las tribus indígenas de América. Durante este cataclismo, el nivel del mar subió de repente 120 metros,
tragándose civilizaciones costeras enteras y cambiando la geografía del planeta para siempre. Pero antes de que las aguas lo borraran todo, antes de que se congelaran los polos de forma definitiva, existió una civilización global superior, una humanidad perdida que el filósofo griego Platón bautizó en sus textos antiguos con un nombre que ha encendido la imaginación de generaciones: la Atlántida. Los atlantes no eran simplemente una civilización local, eran un imperio con conocimientos marítimos, astronómicos y matemáticos que hoy apenas estamos alcanzando a comprender. Ellos tenían mapas celestes y terrestres perfectos, dominaban la navegación de larga distancia y entendían el planeta como un todo conectado. Cuando el gran diluvio se desató y su mundo entero comenzó a colapsar, los pocos supervivientes de esta civilización intentaron preservar su conocimiento más valioso. Guardaron sus cartas de navegación y sus mapas en los lugares más seguros del planeta, entregándoselos a los sacerdotes de las nuevas culturas emergentes que volvían a empezar de cero. El mapa de Piri Reis es en realidad el último eco físico, la última copia sobreviviente de la tecnología y la ciencia de esa humanidad perdida que el agua y el hielo sepultaron hace milenios. Hay un detalle que desconcierta profundamente a los investigadores que analizan la geometría del mapa de Piri Reis. Todo el diseño parece estar calculado matemáticamente teniendo a Egipto como el centro del mundo. Y esto no es una elección al azar, coincide totalmente con un misterio arqueológico real a escala planetaria. Si analizamos la ubicación exacta de la Gran Pirámide de Giza en Egipto, descubriremos un dato que desafía las probabilidades estadísticas. Está construida exactamente en el centro geográfico de la masa continental de la Tierra, es decir, es el punto preciso del planeta donde se cruzan el paralelo y el meridiano que cubren la mayor cantidad de tierra firme del mundo. Que los mapas antiguos que copió Piri Reis apunten a este mismo centro geográfico sugiere algo asombroso. La civilización de la Atlántida conocía las dimensiones globales de la Tierra a la perfección mucho antes del diluvio. Eligieron a Egipto como su punto cero para medir el mundo y alinear sus monumentos sagrados. Para lograr un mapa con esta precisión, con un nivel de tanto detalle y con un punto cero tan exacto en una época remota, se requería una trigonometría muy avanzada y métodos de observación aérea que la historia oficial insiste en decir que no existían. Esto demuestra que el mapa original del que copió Piri Reis no fue trazado por marineros medievales desde sus rústicos barcos de madera a nivel del mar, sino por los sabios de la Atlántida, quienes tenían la capacidad de mapear el mundo desde lo alto y consideraban a Egipto el corazón geográfico y energético de su civilización antes del desastre. El mapa de Piri Reis es una prueba física incómoda y real que descansa hoy en un museo. No es un mito de la literatura, es un pergamino que se puede tocar. Si la Antártida se cartografió cuando era verde, la historia oficial de que éramos cavernícolas hace 10.000 años se cae pedazo a pedazo de forma inevitable. ¿Qué más se encuentra oculto en el pasado? ¿Esconden los gobiernos el verdadero origen de nuestra especie bajo los kilómetros de hielo de la Antártida? La respuesta, como siempre, permanece en la sombra. Espero que el video te haya gustado. Suscríbete,
Dale pulgar arriba para que YouTube lo recomiende a más personas. Gracias, te espero en la próxima publicación.